Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa de salud mental by Sin Esquemas. Hoy me acompaña y tengo el grato honor y placer una amiga del pueblo de La Romana, de donde somos ambas, la licenciada Bettina Goico Vélez, quien es una especialista en todo lo que tiene que ver con trastornos de aprendizaje, psicóloga escolar, especialista en hábitos de estudios, trabaja con adolescentes haciendo el cambio hacia la universidad, trabaja con los cambios de ciclo vital que tienen que ver con las personas, jóvenes, niños y adultos. Bienvenida, Bettina. Gracias, buenos días, encantada de estar aquí. Y así como dice, me siento en casa de este reencuentro de nosotras, de todos estos años que hemos caminado juntas. Me siento muy contenta de estar aquí hoy contigo. Qué bueno, qué bueno. Eso me agrada a mí mucho también. Bettina, siendo psicóloga escolar y viniendo del área de educación inicial y luego habiéndote desarrollado en otras áreas ya más profundas, lo que tiene que ver con todo lo que dije anteriormente, ¿cuál es básicamente tu trabajo con los niños y adolescentes? Mira, básicamente mi trabajo con los niños y adolescentes tiene que ver todo lo que tiene que ver la parte de aprendizaje, donde está, claro, está la parte emocional de los niños, cómo vivir esas diferentes situaciones de su vida y cómo eso impacta su aprendizaje. Entonces, nada, es acompañarlos con otros profesionales para que en esas diferentes situaciones esos niños puedan, con un equipo, un acompañamiento, poder irlos trabajando y superándolos. Los niños generalmente presentan estas dificultades y estos retos, porque no me gusta hablar de dificultades, estos retos en la escuela. Yo quiero que tú me expliques para que nuestros amigos puedan entender cómo se da ese proceso desde la detección, el diagnóstico y cómo llegan a ti. Mira, la profesora empieza a observar en los niños cierto comportamiento que le llaman la atención. Entonces, dentro de sus posibilidades y con su experiencia, se comunican con los departamentos competentes en las escuelas y ya le van informando de cómo este niño, de acuerdo a lo que son los requisitos de nivel, a nivel de lo que es su parte de relacionarse, de asumir la parte académica, ya ven que el niño está teniendo dificultades. Entonces ahí se observa, entonces ahí se hace un referimiento, se amerita una evaluación, entonces el niño ahí es referido una evaluación, es evaluado y ya viene con unos resultados. Entonces con esos resultados que viene, ya con las recomendaciones de ese profesional en diferentes áreas, entonces ahí entra mi trabajo de poder entonces hacer todo lo que se llama un programa, un cronograma, para trabajar conjuntamente con el docente, con el psicólogo de la escuela y con otros profesionales que acompañan al niño también. O sea que el colegio se ve inmerso en el proceso. Sí. Ante el reto de un niño, los padres generalmente sienten un freno porque temen a un diagnóstico, a una condición específica. Yo sé que tú trabajas muy de cerca con los padres y la escuela, que es algo muy importante que quiero destacar, pero explícame sobre todo el papel de los padres, la familia, con ese niño que está representando ya un trato más específico. Sí, mira, los padres muchas veces entran en un estado de shock. Primeramente, muchas veces se encuentran con un documento que no comprenden. O sea, la misma impresión de que mi hijo tiene, de qué va a pasar, cómo lo vamos a poder manejar, o sea, los paraliza a los padres. Entonces, en ese sentido, siempre es importante con ellos poder, número uno, poder entender que esto es una ganancia que ellos tienen porque ya van viendo el camino con más claridad de que su niño, bueno, mira, está con esta condición o este trastorno, entonces ahora viene la segunda parte, que es la parte de establecer un plan de trabajo. Pero normalmente los padres muchas veces se quedan con un nombre
y lo siguen repitiendo, mi hijo es hiperactivo, mi hijo tal condición, porque es una manera de ellos también como sentirse que yo sé lo que tiene, pero no tampoco involucrarme mucho. Tiene mucho temor muchas veces, lo van a etiquetar, no va a avanzar, se proyectan que va a pasar de curso, lo van a excluir, o sea, tienen muchas interrogantes. Entonces, en ese sentido, realmente explicarles realmente que sí, se hace un trabajo con el niño, que es un proceso muy importante también y que siempre su participación va a ser importante porque su primera fuente del niño son los padres. Entonces es importante que ellos entiendan a su hijo, acompañen a la escuela también, importante esa parte, y vayan a sus visitas y si refiere a otra evaluación, o sea, que el proceso no se quede ya ahí en lo que es un papel con un diagnóstico, sino que sigan esas recomendaciones. Yo veo que los padres, tal y como dices, cuando se etiquetan un trastorno, por ejemplo, no específico, como dices tú, no comprenden que mi hijo no avanza al mismo ritmo, lo cual los mismos padres son competitivos a la vez en una escuela, tal y cual tú decías. Ese padre, esos padres, esos tutores, ¿tú tienes algún tipo de explicación continua en la medida en que avanza el proceso? ¿Los trabajas? Porque realmente viven como un duelito. Lo que yo esperaba no es lo que es. Sí, claro que sí, es muy importante y yo desde el principio se los comunico a ellos. O sea que esto no va a ser algo que vamos a establecer un plan de trabajo de 3 meses y a los 3 meses hablamos. No, claro que no, porque los padres son una fuente de información y ellos son los que están con los niños en la casa y ya cuando se empieza a implementar las diferentes estrategias, ellos van a ver cambios y es importante que esos cambios ellos lo comuniquen, no solamente al especialista, pero también a la escuela. Por mínimo que sea, es importante, así como también sus dudas, así como también cuando se encuentra en una parte del proceso, es que yo veo que él no avanza. Sí, es parte, para que puedan entender que es parte del proceso, que muchas veces pensamos que el niño está es más, una vez se dice, pero está peor. Entonces, ahí se le va acompañando. Esa parte emocional con los papás es muy importante. Y saber que cuando nos sentimos como adultos en esas dudas, ya que los padres son el ambiente seguro de los niños y la escuela, entonces ese mensaje le llega al niño. Claro que sí. Y el mensaje que le tiene que llegar al niño es específicamente el contrario. Lo vemos también en el caso de los hermanos, que sufren si tienen hermanos mayores porque ven al hermano excluido. Entonces, en ese sentido, el papel de la escuela, que es el día a día del niño, ¿cuál es ese papel? ¿Cuál es el papel ideal? ¿Y crees tú que las escuelas aquí en República Dominicana cumplen con ese cometido de salvaguardar esa parte emocional? Mira, la escuela juega un papel muy importante, porque como tú dices, es ese lugar donde va el niño y pasa 8 horas, con diferentes profesores, con sus amiguitos, y es importante de que él pueda sentir ahí también de que es comprendido, de que es aceptado, de que ese diagnóstico que él tiene no tiene por qué excluirlo, que de él va teniendo su ritmo de aprendizaje. Y ahí sabemos la importancia que es de la no comparación. Entonces, no es que la maestra va a ser la psicóloga, porque muchas veces pasa eso, ay no, que yo no soy psicóloga. Entonces, pero que sí el niño, la profesora tenga el conocimiento del diagnóstico para que así pueda saber qué se espera y preguntar cuando tiene un interrogante también, ya sea la psicóloga de la escuela o con el equipo exterior que está trabajando con el niño. Entonces, sí, la escuela juega un papel muy importante en todo este proceso. No solamente para poder decirle al niño qué bien lo estás haciendo, sino para hacer intervenciones importantes cuando amerite el caso. Porque el mismo niño va a sentir diferentes estados de ánimo. Va a llegar un momento que se va a retirar, se va a sentir que no avanza, le va a generar frustración. Entonces, en ese momento es importante que la profesora tenga sus técnicas, sus estrategias para motivarlo. Betina, ¿qué pesa más? ¿La parte del avance del niño o la parte emocional del niño? Bueno, yo te podría decir, en mi perspectiva, la parte emocional juega una parte muy importante, porque todo lo que el niño piense de sí mismo es lo que le va a dar a él
ese empuje para poder enfrentar esos retos académicos. O sea, un niño que de sí mismo tenga una percepción, que se siente que no es suficiente, que se siente menos, que no se siente parte de, que no se siente con la confianza y la seguridad. En muchas ocasiones no hay material académico que va a poder ser parte de esa alegría de ir a la escuela. O sea que sí, la parte emocional, desde mi perspectiva, juega un papel muy importante. Hoy día, con tanta inclusión que hay, la palabra pues se ha puesto de moda, la inclusión, también los compañeros tienen una participación activa. O sea, cuando saben que hay algún reto que tiene un niño, pues ellos mismos ayudan. Versus lo que se da también, que ahora recientemente tiene una ley o una propuesta de ley acerca del acoso escolar. ¿Cómo ves tú la receptividad de niños a otros niños que tienen retos? Mira, eso es una pregunta muy importante porque también esos son sus iguales con lo que el niño se va a relacionar día a día. O sea, la primera sonrisa o el primer rechazo, vamos a decir, él lo va a recibir de un compañerito más que de otra cosa. Entonces, ahí de nuevo el equipo de la escuela juega un papel muy importante para poder también no darle una explicación del diagnóstico a sus compañeros, pero sí poder contarles y hablarle de esa parte de la igualdad y de las diferencias, porque al fin y al cabo, este niño ha sido diagnosticado, pero todos tenemos diferencias. Todos tenemos nuestras fortalezas, todos tenemos nuestras debilidades, sombras, luces, como queramos llamarle. Entonces, acompañarlo, el niño, entenderlo, ser empático con su compañerito, va a ayudar más. No solamente al que ha sido diagnosticado, pero también al otro, porque está comprendiendo a su amiguito, lo está ayudando. Entonces se da una relación muy bonita entre los niños que no se tiene que llevar a la parte de la exclusión y del hacerle el acoso escolar, sino al contrario, generar un ambiente de armonía dentro del aula. Que es parte del aprendizaje mutuo, o sea, el niño que ayuda a un compañero muchas veces no es validado, pero esos niños aprenden, los que no desean ayudar y ese niño que ayuda. Tú hablaste, o sea, lo importante, Bettina, es visibilizar y sacar a la luz, no todos somos perfectos, no todos vamos a tener el mismo desenvolvimiento, no todos vamos a triunfar, algunos vamos a necesitar, todos necesitamos. Sí. En el caso específico de niños que tienen dificultades para su proceso de aprendizaje, ¿qué otra actividad, por ejemplo, cómo se busca que un niño sea exitoso en alguna área de su vida que no necesariamente es la escuela? Sí, claro que sí. Esa parte es muy importante también. ¿Por qué? Porque el niño, ya sea un campo de fútbol, ya sea una clase de pintura, de natación, lo que los padres identifiquen que el niño se siente a gusto haciéndolo, eso es una gran ayuda para su autoestima, para sentirse que en esa área él avanza, él forma parte de un equipo, él puede comunicar a otros niños también, porque se ve como en esa parte le va tan bien, él con otros niños que muchas veces no vienen de su misma escuela, sino es un grupo totalmente diferente que va a esa clase en la tarde. Entonces él también tiene de qué dar ahí a los demás amiguitos, y eso lo hace sentir a él sumamente orgulloso de sí mismo. Entonces, ese sentir tan positivo, cuando va a la escuela al otro día, pues le ayuda mucho también poder hablar de ese talento que tiene. Entonces, es muy interesante porque ahí juega un papel muy importante la parte de la maestra para poder captar eso y poder trabajarlo con el niño. Y eso a él lo va a hacer querer ir a la escuela al otro día porque no va a encontrar que es una barrera. Al contrario, es un lugar donde yo puedo ser. O sea que la maestra juega un papel importante. Yo veo que muchos niños, a través de amigas, me comentan que los niños van ansiosos a la escuela, porque el ir a la escuela cuando hay una dificultad diagnosticada, ir a la escuela significa significa como una traba, como hoy voy a tener de nuevo que enfrentarme con eso.
¿Qué papel juega la maestra y qué tan específica debe ser la información del padre acerca de todo lo que hemos hablado anteriormente en relación a ese niño? Mira, siempre va a ser importante que la profesora esté informada del trabajo que se está haciendo de manera afuera de la escuela. Va a ser importante, y que ella pueda ir viendo los resultados y que ella se integre a ese equipo también, para que cuando ella pueda darse cuenta cuando hay esas situaciones que el niño le va a generar un estado que le va a llevar a responder de una manera que no va a ser la más adecuada. Entonces, eso es importante que la profesora ya sepa para poder ayudar al niño, porque es un trabajo que se va a dar de tú a tú con el niño, de hacer contratos, y ya ella va estableciendo maneras de cómo el niño ir aprendiendo a conocerse, para que cuando vengan esas situaciones ya él tenga un recurso trabajado y así ponerlo en práctica. Entonces, ese tema que tú dices de la ansiedad, claro, porque muchas veces, ya sea un amiguito que le ha hecho una observación públicamente, eso va a representar para él, ¿va a volver a pasar hoy? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Me voy a meter otra vez en problemas? Entonces, claro que sí, por eso es importante que todo ese entorno escolar esté informado a favor de lo que es toda la estabilidad socioemocional de ese niño, porque es algo que la profesora va a manejar en el aula, pero se puede dar en una cancha de recreo, se puede dar con un niño que no es de su grado. Entonces es importante que no sea una guardiana, porque el niño tiene que desenvolverse y tiene que exponerse a esas situaciones, pero que el niño sepa, yo esto lo hablé con la profesora y así lo pongo en práctica, este recurso. Ya sea una palabra, ya sea que se retire, ya sea que se acerque al adulto, o sea, que él lo va manejando a manera como se vaya sintiendo cómodo. Esa ansiedad que provoca a los niños, esa ansiedad muchas veces quienes las cargan son los padres. ¿Cómo manejas tú esa ansiedad parental en relación al sobrecuidado y la sobreprotección que definitivamente no es favorable para ellos? Claro que sí, eso es un trabajo de mucha concientización. Y cuando me hacías la pregunta anterior, te iba a mencionar también que muchas veces, o sea, va la familia, el niño recibe su evaluación, pero en mi caso se ha dado de que yo muchas veces le pido a esos padres también que ellos reciban apoyo de manera individual y como familia, para que puedan manejar este momento que está aconteciendo y así sentirse más tranquilo para poder enfrentar la situación con su hijo, con la escuela, con todo lo que está sucediendo. Entonces, con los padres es un acompañamiento muy continuo, muchas veces estableciendo límites claros para que los niños se desarrollen, se desempeñen, vengan las consecuencias. Entonces, a partir de ahí, ir viendo qué cambios hay que hacer. Pero sí, los padres, ese sentido de sobreproteger, de entender que tienen que tener el entorno totalmente protegido para que el niño no le pase, para que no le digan para qué, que se hagan las cosas perfectas, pero para nada, para nada. O sea que es un trabajo que muchas veces la balanza se va de trabajar mucho con los padres y tú ves el niño caminando solito, pero es esa ayuda que necesitan los padres para que puedan. ¿Sería eso algo como la falta de aceptación al diagnóstico del niño? Sí, sí, y el querer esperar un resultado ya, que ya, yo no quiero pasar por esto, ya yo vi que fulanito le pasó y ya le está bien, o sea, entran en ese estado, sí que es el mismo proceso de aceptación. Sí, viviendo en un mundo de tantos estímulos y de tantas reacciones rápidas, que todo queremos rápida, yo no me puedo imaginar el reto que eso representa para ti, porque el compás de espera genera ansiedad en los padres. ¿Qué porcentaje de padres tienes tú en acompañamiento emocional? Bueno, yo diría que es un alto porcentaje, porque se va dando por etapas, o sea, al principio con los padres que vienen con los niños y eso, quieren que el resultado se dé, entonces viene como una sobrecarga. Ellos tienen un sobreplan. Entonces lo voy a poner en esto, para que haga esto, yo lo voy a hacer esto, entonces va a tener un horario así. Entonces, claro, porque es su manera de ellos reaccionar ante esta situación. Entonces ahí hay que hacer una intervención importante con los padres.
es establecer esa confianza con ellos para que puedan dejar y de que su hijo trabaje, en el caso del taller de hábitos de estudios, y que la comunicación con la escuela se va a empezar a generar, pero que es algo que va a ser del día a día. Entonces, luego ellos entran en una etapa de más tranquilidad, pero cuando, por ejemplo, momentos como un examen, momentos que viene una nota, ya se dispara la ansiedad otra vez. ¿Qué va a pasar con la nota? Entonces quieren una mejor comunicación con los profesores y con el niño. O sea, que se da una dinámica muy interesante, porque es también sacar al niño para que los padres también puedan trabajar con su ansiedad y no transmitírsela al niño, para que eso a la vez ellos no se sobrecarguen. Entonces es muy interesante el trabajo realmente con la familia en acompañamiento. Cuando cambia los adultos alrededor, ¿cambia muchas veces el desempeño del niño? Uy, sí, definitivamente que sí, que se ve el cambio, se ve porque ya se quita esa mirada de estar 24 horas velando. O son medidas muy extremas o son yo no sé cómo hacerlo. Entonces, en el yo no sé, claro, el papá también siente que si lo hago así, que lo he hecho así. Entonces, también el papá entra en un proceso como de cómo lo voy a hacer. O sea, que es un aprendizaje continuo Sí. y entre ellos mismos. Sí. A mí me gustan mucho los materiales que tú utilizas porque, aparte de que tienes una gran cantidad de materiales para los niños, tú haces muchas cosas que no tienen que ver específicamente con la terapia de tú a tú. Uh-huh. ¿Cómo beneficia a los niños esa manera integral como tú haces las terapias? Mire, los beneficia porque de repente, por el motivo de consulta por la que fueron llegados, realmente lo vamos trabajando de una manera a través de un juego, a través de una actividad de movimiento, a través de una actividad de pintura, de trabajar con títeres, de trabajar con rompecabezas, y realmente en ese momento se va trabajando con los objetivos terapéuticos, pero de una manera divertida. Entonces, para mí también, he podido ver que también integrar a los padres, en ese momento también es importante porque eso le baja a los papás mucho la ansiedad. Y un juego es una actividad que los papás se sienten que lo pueden hacer. Entonces, también ahí en casa, que se lleve esa experiencia a la casa, da buenos resultados también. Regresamos en un momento con esta interesante intervención de la licenciada Bettina Goico y dejamos esta pregunta en el aire. ¿Hablan los niños a nivel emocional sus propias dificultades, lo que eso les genera a nivel emocional contigo por la manera peculiar que haces las terapias? Volvemos en breve. Darle las gracias por abrirnos sus puertas para poder traer orientación sobre lo que es la nutrición, para que puedan tener una familia saludable. Yo les exhorto, yo les pido a ustedes que cada día más se esfuercen en poder ser niños y personas de bien hacia el futuro, para que Dios los siga bendiciendo y puedan llegar a una edad adulta totalmente en salud. Y cuenten con nosotros, Sol, para lo que ustedes necesiten. La comunidad educativa nos sentimos alegres y honrados, creciendo en salud, creándole conciencia de la importancia de la salud. Felicitaciones a los gestores de dicho programa y les estimulamos a darle continuidad y extenderlo a todos los centros educativos. En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader.
Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. De algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en nosotros? Que recorremos miles de kilómetros por aire, mar o por tierra. Que sin importar el tamaño de tu carga o en donde esté, incansablemente seguimos llevándola a su destino. Satisfacer tus necesidades es nuestra recompensa. La responsabilidad, el trabajo en equipo y la innovación son los valores que nos identifican para poder brindarte un excelente servicio. Conocemos la importancia de acortar las distancias. Por eso contamos con oficinas comerciales en todo el mundo y sucursales en República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Puerto Rico. Queremos estar allá donde estés, porque para nosotros, lo único pequeño es el mundo. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanente. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas vitales para el desarrollo de la República Dominicana, entre ellas las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Cámara de Cuentas. También refrendó el 9º grupo de 441 contratos relativos a transferencias de inmuebles del Estado. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que han conocido 5.223 que datan desde el año 1971. Además, el Pleno aprobó el 15º grupo de 19 resoluciones internas en las que los legisladores solicitan al gobierno la construcción y terminación de obras para sus respectivas demarcaciones. Igualmente, el Pleno aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto que declara al municipio Baní, provincia Peravia, capital del mango, de la autoría de Julito Fulcay. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió al director de Proindustria, Rafael Cruz, con quien trató temas de interés para la nación. Y más de 10 comisiones permanentes se reunieron para discutir diferentes proyectos que van en beneficio del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
De vuelta con la licenciada Bettina Goico. Cuéntame, Bettina, acerca de la parte emocional de los niños, retomando la pregunta anterior. ¿Cómo surge esa parte emocional? ¿Cómo se ve en la terapia? Mira, la manera como yo he podido ir aprendiendo a trabajar con los niños a través del juego, con las diferentes formas, como te conté anteriormente, revela mucho el niño cómo él se va sintiendo, sin tener que hacer propiamente la pregunta, sino que lo va dejando ver a través de sus expresiones, de sus comentarios. Y también hay momentos donde obviamente yo le voy preguntando cómo se va sintiendo. O sea, que claro que sí, que los niños hablan. Me esfuerzo mucho en la parte para que puedan identificar sus emociones, ponerle nombre, las básicas, porque les ayuda mucho a poder entender cómo se sienten y ponerle un nombre. O sea que tu terapia de aprendizaje no es solamente los 45 minutos que dure la terapia del niño a nivel académico, sino que lo tuyo es una cosa más integral, lo cual es interesante porque estás lidiando con la formación general del mismo niño. Hablemos un poquito de las transiciones, Bettina. Cómo los niños viven esas transiciones, no solamente de profesor al año siguiente, sino de cambio de escuela. Cuando un colegio no le resulta un padre, el padre decide cambiarlo. ¿Qué se da ahí? Mira, ahí se da también, como tú dijiste, se da un proceso de duelo, que muchas veces es trabajado, pero otras veces los padres eso no lo toman en cuenta. Y los niños han dejado atrás todo un grupo de compañeros, una historia con esa escuela, pero vamos a mirar para adelante. El típico hay que echar para adelante. O la información de que tú vas este año para tal escuela. Una decisión no hablada, sin entender que el niño es parte de cualquier transición familiar, escolar, que se haga. Sí, mira, los padres en ese sentido manejan también ansiedad con lo que es el cambio de escuela, porque las expectativas que tienen muchas veces están muy por arriba y no son realistas realmente. Y poder entender que es una transición, como su nombre lo dice, que implica un inicio, implica que el niño se vaya adaptando, pero también los padres adaptándose a la escuela. Entonces es importante cómo los padres lo manejen para que así el niño también lo sepa manejar. O sea que las transiciones es importante, como tú dices, poder involucrar al niño. Esas transiciones que hacen los padres muchas veces en conjunto, muchas veces hablada con el mismo niño, porque no todos los padres son iguales, ahora los padres se informan mucho, es el hecho, ¿qué porcentaje es voy a cambiar a mi hijo para que le vaya mejor? Bueno, ahí se dan varias situaciones. Hay padres que empiezan a ver que él no le va a ir bien. Entonces ya mucho antes de que empiece, por ejemplo, el proceso de inscripción, que marca mucho una pauta, ya ellos empiezan a investigar y exponen a los niños a ir a examinarse a esas escuelas, por si acaso. Es como que ellos tienen un plan B ahí, por si acaso, porque no quieren ver al niño, le entienden que es un fracaso. Entonces no quieren que su niño pase por el momento de que le digan que tenga que repetir o que realmente esa escuela no es adecuada para él. Ya ellos se van adelante, empiezan a la escuela. Entonces, realmente en ese proceso los padres viven diferentes, o sea, a nivel emocional, sienten, entonces será adecuado a aquel, pero entonces va a dejar el idioma, estará tomando la decisión correcta. Entonces miran para atrás, pero fíjate que le fue mal, entonces quiere decir que donde está no está siendo preparado. ¿Entiendes? O sea, no es algo que es como que tú vayas y te diga, bueno, esta leche condensada son estos ingredientes. No es un proceso así realmente, porque tú no estás en ese colegio nuevo. Tú has escuchado, te han dicho, pero tú no conoces. Sí, y yo veo que muchas veces le avisan, o sea, los padres hacen el plan y el niño solamente le dicen que se va a examinar. No hablan acerca del proceso que tuvo en el colegio anterior y lo que los padres entienden que es mejor para él y que si va a representar algo nuevo. O sea, ¿por qué se dificulta tanto visibilizar la realidad de lo que vivimos cuando estamos formando niños? Tú hablas en el sentido de los padres. De los padres. Bueno,
Yo creo que los padres muchas veces tienen un ideal, muchas veces quieren que sus hijos vayan donde ellos estuvieron, quieren que sean como ellos fueron, obviamente. Tienen unos hermanos con lo cual lo comparan también. Entonces, obviamente, el niño queda como a un lado, sino este es el molde que yo estoy construyendo, este es el que yo quiero que tú seas, pero no está tomando en cuenta realmente lo que el niño quiere, cuáles son sus cualidades. Entonces, obviamente, es como yo te voy moviendo como una ficha de un lado para otro, para que tú termines ahí, para que entonces tú sigas. O sea, tienen todo un plan elaborado, pero no están tomando en cuenta, obviamente, al ¿Tú niño. dirías que eso sería como un poco esconder hasta del mismo niño, de mí misma? Entonces, a medida que se esconde, muchos padres ni siquiera hablan de un diagnóstico que tiene el niño, simplemente hacen y ejecutan. A medida que eso se esconde más, ¿es eso menos beneficioso para el niño? Claro que sí, porque el niño, o sea, tiene que ser parte. O sea, yo llevar a mi hijo a unas terapias en la tarde sin decirle, ay no, porque es algo que tú tienes que trabajar. Algunas veces no quieren ni decirle el nombre psicólogo. Yo voy donde una amiga mía, te voy a llevar donde una amiga mía. Entonces, desde ahí ya los padres le están comunicando al niño. Yo voy a esconder lo que tú tienes, yo no quiero que tú sepas lo que tú tienes. Y óigame, y mientras pueden, pues el diagnóstico lo esconden. ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas en el verano, ya que acabamos recién de concluir el año escolar? ¿Qué tú recomiendas para los niños en verano? Mira, para verano es una buena oportunidad para trabajar en esos deportes que a los niños les gusta, otras actividades artísticas. Obviamente es que ellos durante su periodo escolar, por cuestiones de tiempo, no pueden dedicarle realmente a lo que quieren. Pues una buena oportunidad también para ellos poder tener ese tiempo, irse a otros grupos, o sea, ir a otros entornos también, con otros horarios y otras actividades. Darle un break al niño. Claro que sí, trabajar, o sea, yo diría que es como ahora no tenemos la escuela, pero sí es muy importante mantener ciertas rutinas, porque muchas veces es como totalmente diferente, aquí no hay horario, y ya cuando va empezando la escuela quieren hacer maravillas en 48 horas. Entonces, como tener esa idea de que aunque estás sin la escuela, es horario de 7 a 3 de la tarde, pero obviamente aquí también seguimos rutinas en otros entornos. Qué bien, qué bien. Hablemos un poquito de los adolescentes y de los adultos. ¿Qué necesidades tienen los adolescentes? Sobre todo en una edad donde la socialización es tan importante, muchas veces están divorciados de todo lo que es la regla y los requerimientos escolares, y más ahora donde hay tanto estímulo. Háblame un poquito de los adolescentes y los adultos, que son tan obviados, que tienen una condición de déficit de atención y que tienen que sobrellevarlo durante toda su vida. Mira, con los adolescentes lo que yo puedo ver en consulta es que los adolescentes le hablan mucho de la palabra, esa es tu responsabilidad. Pero no hay no hay un aterrizaje de la palabra. Esa es tu responsabilidad, la escuela, esta es tu responsabilidad. Entonces, sentarnos con ellos y poder hacerle ver cómo esa palabra él la va a llevar a su vida práctica es muy interesante y los aterriza realmente. ¿Por qué? Porque el adolescente, no todos, pero cuando tienen una necesidad, sienten que aquello es mucho. Entonces se abruman. Entonces los esquemas han ido cambiando. O sea, ahora hay una tecnología que me mandan una tarea por WhatsApp. Entonces yo espero a que mi amigo escriba la tarea por WhatsApp, pero ya yo me estoy desligando de que ese día de escuela mío es mío y yo soy el que me conviene que yo esté atento, lo que me toca hacer y cómo lo voy a hacer. O sea, que yo he podido ver que hay una confusión, obviamente, porque ellos manejan, o sea, ellos entienden que ellos manejan su tiempo y que ellos entran y lo hacen a la mitad de la noche, una tarea, porque antes de las 12 de la noche que se cumple, para mandársela al profesor. O sea, que lo que tiene que ver la parte de organización, eso, muchas veces está totalmente dispersa. Entonces, cuando tiene un colegio que viene una nota y el papá se entera de este caos, entonces
el muchacho no sabe por dónde empiezo, qué es lo que tengo que hacer, es esa pregunta que se quedan en el aire, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora? ¿Por dónde que voy a empezar? ¿Y para cuándo es? Entonces eso es lo que yo veo en esa parte con los adolescentes y con los adultos, pero que me preguntaste, los adultos mayores, claro, si no tienen esa estructura de escuela y en su vida, pues cuando vayan a la universidad, eso se va a ver ahí claramente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para cuándo? ¿Y participo? ¿Y qué es lo que el profesor quiere de mí? Y esa palabra responsabilidad, se les va. Dime algo, los adolescentes entre las redes sociales, las múltiples ocupaciones que tienen, el multitasking que hacen y el creerse más adultos para muchas cosas y menos para otras, ¿cómo se maneja eso cuando van a tu consulta? Porque los adolescentes no van a gusto cuando un padre lo pone, déjame resolver el problema académico. ¿Cómo se da esa relación con los adolescentes? Mira, con los adolescentes al principio me han traído, como dices tú, para muchos. Hay otras que llegan ya, que dicen, bueno, ya yo lo necesito para que me vaya bien, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren sacar buenas notas y quitarme un poco a mamá y a papá de la espalda, para que me dejen tranquilo y yo pueda hacer, porque me han quitado de mis actividades de fútbol, o sea, hay una restricción a nivel de todo lo que ellos disfrutaban. Entonces, ahí empezamos a construir una relación, sobre todo de que él pueda identificar sus necesidades, para que a partir de ahí, ya él viendo lo que él quiere y a dónde él quiere llegar, pues entonces trabajar con un plan. Y se van involucrando, o sea, ellos van viendo resultados en la escuela, cómo se va poniendo la cosa más liviana, que lo van logrando, que ya no se tienen que acostar tarde, que ya tienen todo al día. Entonces se van relajando y están siendo más abiertos. Esos adolescentes difíciles que te tocan, un poquito más agresivos, su manera de enfrentar que tienen una necesidad, ¿cómo tú le das esa receptividad cuando llegan? ¿Cómo comienza ese proceso y cómo concluye? Pero eso lo vamos a ver al regreso en el próximo bloque. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Regresamos de nuevo con Betina Goico hablando de los adolescentes difíciles. Los adolescentes difíciles realmente es un reto muy bonito, porque como dices tú, ellos llegan en una etapa de rebeldía, me han traído aquí, y realmente que ellos sientan que yo estoy de su lado, obviamente lo hace sentir con menos presión. Vamos pasando por diferentes días donde ellos poco a poco van cediendo y se van incluyendo en el plan. Pero sí, los adolescentes difíciles es un reto maravilloso, realmente, trabajar con ellos. Y cuando trabajas con universitarios o personas en posgrado, que ya son adultos, ¿cómo se da eso? ¿Cómo llegan ellos? ¿Cómo tú haces ese vínculo terapeuta? Porque estamos hablando de adulto a adulto. ¿Cómo se da eso? ¿Y qué resultado tiene? Porque sé que has tenido muchísimos resultados. Porque yo te veo trabajar, tenemos oficina contigua, yo te veo trabajar y veo con la alegría que se van. Mira, los adultos realmente llegan con un cuestionamiento. ¿Cómo es que esto me está pasando en este momento? Y obviamente lo quiero resolver. Entonces, ha sido muy interesante porque yo me he visto leyendo cátedras de Derecho y de Medicina. Yo he conocido plataformas por la cual ellos le llega la información para poder acompañarlos. No porque me voy a aprender lo de la célula ni lo de la ley, pero obviamente para que ellos se sientan cómodos y que es como que algo que tú no sabes de derecho ni tú sabes de medicina, pero es trabajando en todo el proceso para ellos poder esa información, recordarla sin nervios, planificarse, organizarse, y es realmente una experiencia, un término muy dominicano, chulísima también, porque disfrutarla, que ellos lo disfruten esa etapa también. ¿Qué le está pasando en este momento? Y que tienen ahora la capacidad de poder verla y poder trabajarla. ¿Quién sabe cuántos médicos, abogados hay por ahí pues que te ven y te agradecen? Yo que he trabajado contigo desde muchos años atrás en el área de educación inicial, en mis inicios, pues he podido ver todo el desarrollo tuyo como profesional, lo cual me causa de verdad una gran alegría y creo que eres por no decir la mejor, una de las mejores terapeutas de aprendizaje que hay, sobre todo por la manera como lo haces y sobre todo también porque la experiencia nos improvisa. Yo sé que cuando tú ves a un niño, estoy completamente segura, un niño, un adolescente, un adulto que entra donde ti, es un nuevo reto para ti y tu oficina está llena de material, llena de recursos, pero hay también una salita. O sea que me encanta la forma como tú has desarrollado, te felicito. Gracias. Háblanos un poquito acerca de tus planes de verano y dónde estás actualmente elaborando y cuáles son los programas y unas palabras finales para todos nuestros amigos. Claro que sí, tú has sido parte importante de ese crecimiento de mi vida también. Como tú dijiste, hemos caminado en todas las diferentes áreas del desarrollo de un ser humano, obviamente. Nada, mi experiencia siempre, como tú dices, se va a enriquecer con la llegada de cada niño, de cada familia. La creatividad es algo que se me pone en marcha enseguida para poder entender esa necesidad de ese niño, de ese joven, de ese adolescente, de ese adulto, obviamente. Y con la relación a la pregunta que me haces, en verano siempre continúo trabajando con todo lo que es la parte de hábitos de estudios también, niños que tienen dificultades también en la adaptación de la escuela, a nivel de sus relaciones con sus amiguitos, la socialización, habilidades sociales, o sea, toda esa parte siempre yo la continúo trabajando. Debido a que tus programas son personalizados, aunque utilices el mismo material, pueden acceder a ti en cualquier momento del año. Sí, claro que sí. ¿Cómo tú manejas eso del verano? Como lo dijiste anteriormente, ¿es menor el tiempo de terapia o se diversifica? ¿Tú haces que el niño se diversifique o que el adulto se diversifique? ¿Cómo tú lo haces eso? Mira, realmente es una época muy bonita para trabajar porque están fuera de lo que es ese día a día agitado. Entonces hay un tiempo donde el niño está mucho más relajado, la familia también,
y aunque no tenga un mañana para ir a cómo esta técnica de estudio poder aplicarla, pero la vamos adaptando a su día, ¿verdad? Porque hay una rutina en casa, porque hay obligaciones que él hace dentro de la casa. Entonces la familia está más receptiva y el niño también para trabajarlo en esta época de vacaciones de verano. Pues que bueno, danos tus teléfonos o dónde te pueden contactar las personas que necesiten hacerlo. Claro que sí. Mi contacto es 809-846-3605. Tengo mi oficina aquí y en La Romana también, trabajando contigo en La Romana. Bueno, pues de verdad, Bettina, que ha sido un placer estar contigo. Yo creo que hay mucho que aprender, yo creo que hay muchos tips para los padres. Yo creo que los padres, la escuela, la terapeuta y todos trabajando juntos para el beneficio del niño podemos sacar cualquier situación de dificultad adelante. Así es que será hasta una próxima entrega.